Las naves exploradoras Draconis detectaron la nave de guerra humana y transmitieron advertencias frenéticas, incapaces de creer en sus sensores o lecturas. La abrumadora potencia de la USS Hércules y su tecnología avanzada, imposible de comprender, los llenó de terror. El capitán Shabel se mantenía impasible en el puente, observando a través del visor el distante resplandor de las naves Draconis que se acercaban en los sensores. La Hércules cortaba el espacio, siendo la única nave humana en el sector Tharian, enviada sola para enfrentar a los Vigor y a los Draconis antes de que encendieran una guerra galáctica. La tensión chisporroteaba a través del puente. La existencia de la Tierra pendía de un hilo. La inteligencia confirmó que los Draconis, reptilianos liderados por el despiadado señor de la guerra Amir, estaban a semanas de completar un devastador cañón de antimateria. Un cañón que usarían para aniquilar colonias humanas y reclamar las cenizas a menos que Shabel los detuviera aquí y ahora. El Consejo Galáctico insistía en que la diplomacia podría influir en Amir, incluso mientras los Draconis violaban abiertamente tratados, anexaban mundos y masacraban civiles. La Tierra sabía mejor. Sabía que Amir solo entendía un idioma, la fuerza. Pero la USS Hércules representaba esa fuerza, la vanguardia bélica de la humanidad, una obra maestra de letalidad y poder. Podría reducir un planeta a escoria fundida en minutos y estaba bajo el mando de Shabel. Shabel frunció el ceño mientras la alarma de la nave sonaba. Advertencia de colisión, señalando que las naves Draconis habían bloqueado trayectorias de intercepción. Amir quería intimidar a la Tierra para que se mantuviera fuera de las conquistas Draconis, por la fuerza, si era necesario. Pero Shabel demostraría que la humanidad no cedía ante nadie. A sus puestos de batalla. Repito, a sus puestos de batalla. Esto no es un simulacro, claveó Shabel en la comunicación de la nave. La flota Draconis irrumpió del hiperespacio en formación perfecta, una armada de relucientes naves de guerra rebosantes de armamento avanzado. En el puente de la DCS Firestorm, los ojos reptilianos del señor de la guerra Amir se entrecerraron al contemplar la solitaria nave humana en la pantalla. La USS Hércules parecía casi insignificante ante el telón de fondo de su poderosa flota, 20 cruceros pesados y 50 destructores, cada uno un formidable instrumento de guerra. Deben estar locos desafiándonos con una sola nave, siseó el comandante Serin desde su estación. O increíblemente arrogantes, los labios de Amir se replegaron, revelando filas de dientes afilados. Entonces les enseñaremos el precio de su arrogancia. La hegemonía Draconis no tolerará tal insolencia de unos advenedizos. Amir saboreó el pensamiento de aplastar a este impudente capitán humano que se atrevió a desafiarlo. Sería una lección dura, pero necesaria. La galaxia necesitaba entender que los Draconis eran sus nuevos maestros. Contacta a su nave, ordenó Amir. Quiero ver el miedo en los ojos de ese humano cuando se dé cuenta de su error. Pero antes de que el oficial de comunicaciones pudiera cumplir, la cara del capitán Bell apareció en la pantalla principal, transmitiendo en todas las frecuencias. Amir, gruñó Amir ante la osadía humana de abrir primero las comunicaciones. Señor de la guerra Amir, dijo Shabel, su voz dura como el acero. Declara oficialmente la guerra a la hegemonía Draconis por sus flagrantes violaciones de la ley interestelar y crímenes contra las especies sensibles. Han conquistado mundos, masacrado civiles y perturbado la paz. Esto termina ahora. El puente quedó en silencio mortal por un instante antes de estallar en rugidos furiosos. Zaron golpeó su consola. ¿Cómo se atreven? Una sola nave contra la fuerza de la hegemonía. Se asintió hervir la rabia en su sangre, una niebla roja descendiendo sobre su visión. Este humano arrogante pensaba que podía dictar términos, que podía amenazar a los Draconis y salir ileso. ¡Basta! Tronó Amir. Todas las naves, abran fuego. Quiero que esa nave humana quede reducida a átomos. La flota Draconis avanzó unida, sus armas cargándose con un zumbido creciente. La USS Hércules mantuvo su posición,
un desafiante lanza de plata contra la marea de naves de guerra que se aproximaban. Sabel permaneció en el puente, su rostro sombrío mientras observaba la tormenta que se acercaba. «No retroceden, señor», informó su oficial táctico, sus manos volando sobre la consola. «Nosotros tampoco», respondió Sabel, su voz grave. «Prepárense para el combate». Las naves Dracounis desataron un infierno de rayos de plasma y misiles de antimateria, cada proyectil brillante surcando el vacío hacia la USS Hércules. La cantidad de munición era impresionante, una ola de destrucción lo suficientemente poderosa como para atomizar una pequeña luna. Amir se permitió una sonrisa con dientes al ver la pared de la muerte acercándose hacia la nave humana. La Hércules sería vaporizada en un instante. Un final adecuado para su insolencia. La humanidad aprendería la futilidad de desafiar a la hegemonía. Para su completa incredulidad, los escudos de la Hércules se encendieron, una burbuja centelleante de energía envolviendo la nave. Los rayos de plasma y los misiles impactaron contra la barrera y se disiparon sin causar daño, el escudo absorbiendo las tremendas energías sin apenas un parpadeo. Imposible, pensó Amir, sus pupilas dilatándose. La inteligencia de la Federación había sido enfática en que la tecnología de escudos humanos estaba generaciones atrás de la hegemonía. No podían haber estado tan equivocados, desafiaba toda creencia. «Fuego a voluntad», rugió Amir, golpeando la palma en el reposabrazos. «Quiero que destruyan esa nave». La flota Dracounis respondió de inmediato, vertiendo toda la energía de sus reactores en sus armas. El espacio se iluminó mientras disparaban salva tras salva, toda la flota concentrando su poder en la solitaria nave humana. La Hércules se lanzó en movimiento, sus motores brillando intensamente mientras aceleraba hacia las naves de la hegemonía a una velocidad que parecía burlarse de su tamaño. La nave humana atravesó la tormenta de fuego enemigo con agilidad sobrenatural, girando y esquivando en maniobras evasivas que deberían haber desgarrado su casco solo por el estrés puro. Los ojos de Amir se agrandaron mientras observaba la pantalla, incluso con su comprensión básica de la física, sabía que la Hércules realizaba giros que habrían partido en dos cualquier nave Dracounis. Sin embargo, el casco de la nave humana no mostraba signos de tensión, no había deformación ni abolladuras. Era imposible, desafiaba las leyes del universo. La cara del capitán Bell reapareció en la pantalla, su mirada penetrante fijada en Amir. «Señor de la guerra Amir», dijo de nuevo Sabel, su voz más firme. «Repito, ríndase de inmediato o será destruido. Esta es su última advertencia». Amir se puso de pie de un salto, su visión teñida de rojo. «Córtenlo», bramó al oficial de comunicaciones, apoplético de rabia. La pantalla se apagó mientras el canal se silenciaba apresuradamente. «¿Alguien me puede decir por qué esa nave sigue en mi cielo?», gruñó Amir, girando hacia su tripulación del puente. «Quiero que desaparezca de mi vista, quiero que esté en pedazos». La Hércules avanzó, cerrando la distancia con la flota draconiana a un ritmo impresionante. Amir apretó los reposabrazos de su trono de mando, sus garras marcando el metal, su mente carreras. La nave humana aún no había disparado. ¿Cuál era su estrategia? ¿Qué sorpresa desagradable planeaban desplegar? «Señor de la guerra», el grito alarmado del oficial de sensores devolvió la atención de Amir al presente. Surgencia masiva de energía desde la nave humana. Amir se levantó de un salto, los músculos tensos. Este era el momento, la Hércules estaba a punto de desatar algún tipo de arma del día del juicio, un ataque alfa para diezmar la flota de la hegemonía en un solo lanzamiento. «Firmas de lanzamiento», informó el oficial de sensores. Múltiples naves pequeñas emergiendo de la Hércules. «Luchadores», siseó Amir. «Eso es imposible. La Hércules es una nave de batalla, es demasiado pequeña para tener un complemento de cazas». Sin embargo, la evidencia era innegable. Docenas de pequeñas manchas brillantes brotaban del puerto de lanzamiento de la nave humana, compactas, mortales y moviéndose a velocidades que Amir nunca había visto en naves de combate. Cayendo sobre las naves Dracounis como un enjambre de avispas afiladas, esquivando y tejiendo a través de la maraña de fuego de defensa puntual con precisión inhumana. Era como ver una danza coreografiada magistralmente,
pensó Amir con una mezcla de asombro y temor. Los cazas humanos se movían en perfecta sincronía, cada uno cubriendo los ángulos del otro, sin un solo movimiento desperdiciado. En contraste, el fuego de las torretas de las naves Dracounis era torpe y descoordinado, un niño golpeando torpemente a las moscas. Los cazas desgarraron las naves de la hegemonía, acribillando los cascos de los buques más grandes con cañones de plasma, y lo que parecía, Amir entrecerró los ojos al leerlo en el monitor, con algún tipo de torpedos de agujero negro en miniatura. Amir había oído rumores de tales armas teóricas de los propios laboratorios de investigación de vanguardia de Aan, pero verlas desplegadas en combate era increíble. Una docena de destructores Dracounis temblaron bajo el asalto, sus escudos brillando y muriendo mientras los cazas humanos los golpeaban sin piedad. Explosiones salpicaban los cascos de las naves mientras los torpedos perforaban, las singularidades en miniatura consumiendo cubiertas enteras en destellos de materia colapsante. Maniobras evasivas. Rugió Amir. Formación anticaza ahora. Pero las naves Dracounis, torpes y lentas en comparación con los ágiles cazas humanos, simplemente no podían reaccionar lo suficientemente rápido. Los cazas dieron la vuelta para otro pase, sus cañones de plasma perforando el puente de un crucero pesado en una ráfaga ardiente. 3 ataques más, 3 olas más de ruina se propagaron a través de la línea de batalla de la hegemonía en lo que parecían momentos, la mitad de la poderosa armada de Amir yacía incapacitada o destruida, perdiendo atmósfera y cuerpos. Los cazas regresaron a la Hércules, sus cascos intactos, su precisión letal inalterada. A través de todo esto, los escudos de la Hércules no habían parpadeado ni una sola vez. Las baterías delanteras de la Hércules estallaron, desatando haces abrasadores de plasma de núcleo estelar. Los lances de pura destrucción barrieron la línea de batalla draconiana, su toque vaporizando instantáneamente la placa del casco y la carne debajo. Los haces perforaron los escudos como si no estuvieran allí, atravesando limpiamente nave tras nave e incendiando sus atmósferas embocanadas de llamas. Amir se aferró a las sillas de su silla de mando, las garras tallando surcos en el metal mientras la Hércules segaba a través de su flota. La nave humana se movía con un propósito terrible e implacable, sus armas repartiendo muerte con cada disparo. Las naves draconianas se desmoronaban y morían bajo el asalto, consumidas por incendios de plasma voraces que derretían los mamparos y vaporizaban a las tripulaciones. «Estamos perdiendo naves más rápido de lo que podemos contar», gritó Zaron sobre el caos de los informes de daños inundando el puente. «No podemos aguantar mucho más». Amir gruñó sin palabras, reacio a dar la orden de retirada, incluso mientras la Hércules masacraba su flota. Huir sería admitir debilidad, ceder la victoria a los humanos. Inaceptable. La Firestorm está temblando, gritó un oficial. Un rayo de plasma rozó nuestros escudos, la barrera energética apenas aguanta. Amir se preparó contra sus restricciones, el piso ladeándose bajo sus pies. Las alarmas de daño aullaron mientras el rayo quemaba a través del blindaje en una brecha fundida. «Escudos al 30%, gritó otro oficial. «No podemos resistir otro impacto como ese». Amir abrió la boca para dar órdenes, pero sus palabras murieron en su garganta cuando la pantalla principal parpadeó. La cara del capitán Sabel lo miraba fijamente de nuevo, los ojos de Sabel duros como pedernal. «Señor de la guerra Amir», la voz de Sabel era fría como el vacío. «La Tierra ha estado preparándose para este día desde su primera atrocidad. Hemos observado, hemos planeado y ahora actuamos. La Hércules es solo el comienzo. Ríndase ahora y su tripulación aún podría sobrevivir». Amir escupió la palabra. «¿Sobrevivir? ¿Esperas que me arrodille ante ti, ante la Tierra? Preferiría morir primero». La expresión de Sabel no cambió. «La Tierra no quiere tu sumisión, señor de la guerra. Tu reinado ha terminado, de una forma u otra». La pantalla se volvió negra y en ese instante, la Hércules abrió fuego con todas sus armas. Una docena de haces de plasma abrasador se dispararon, perforando los escudos de la Firestorm y penetrando en su casco. La nave tembló como una bestia en sus estertores,
las explosiones secundarias recorriendo su longitud mientras el plasma encendía líneas de combustible y depósitos de municiones. Amir se aferró a su silla mientras el puente se sumía en el caos, su tripulación luchando frenéticamente para salvar la nave moribunda. Zaron se apresuró a su lado, gritando algo perdido en la cacofonía. Amir encontró los ojos de su segundo, viendo su propia rabia y desesperación reflejadas allí. Esto no podía estar sucediendo. Los Drecounis eran la especie superior, destinados a gobernar las estrellas, y aquí estaban, vencidos y rotos por una sola nave humana. La vergüenza de ello quemaba peor que los incendios de plasma que devastaban la Firestorm. Los ojos de Amir se fijaron en la consola, la Hércules dominando grande mientras las cámaras del acorazado fallaban una tras otra. Esa maldita nave humana, tan elegante y mortal, el instrumento de su ruina. La observó hasta que la última pantalla se apagó, la imagen quemándose en su mente incluso mientras los últimos sistemas de la Firestorm morían y la nave comenzaba a desgarrarse. Amir se sentó rígidamente en su silla de mando, incapaz de procesar la magnitud de su derrota. Su gran invasión, su gloriosa conquista de la galaxia, todo convertido en cenizas por una sola nave humana. La Hércules barría a través del campo de escombros que había sido una orgullosa flota de batalla Drecounis, sus escudos ignorando los pocos disparos dispersos de los sobrevivientes. La nave humana se movía con la gracia de un depredador, imperturbable y sin miedo, habiendo demostrado su poder más allá de toda duda. Los puños de Amir se apretaron sobre los reposabrazos mientras la Firestorm temblaba bajo otro bombardeo, las consolas chispeando y soltando humo. El otrora orgulloso buque insignia se desmoronaba, su casco violado en una docena de lugares, la atmósfera aventándose al vacío. «Señor de la guerra, debemos retirarnos», gritó Zaron sobre el caos. «No podemos ganar esto». Amir gruñó, odiando la verdad en las palabras de su segundo. Huir era admitir la derrota, ceder el sector zaciano a los humanos, pero ¿qué otra opción tenía? La Hércules había atravesado su flota como un soplete de plasma a través del papel. Abrió la boca para dar la orden de retirarse, para salvar lo que quedaba de sus fuerzas y reagruparse en el espacio Drecounis, pero antes de que las palabras pudieran salir, una nueva alarma sonó a través del puente, aguda y urgente. «Surgencia masiva de energía desde la nave humana», informó el oficial de sensores, su voz temblorosa. Amir se giró hacia la pantalla de visualización, los ojos agrandándose mientras el espacio parecía distorsionarse y retorcerse alrededor del arco de la Hércules. Un vórtice oscuro y giratorio brotó de la nave humana, una herida abierta en la tela de la realidad. Se expandió rápidamente, los tentáculos de espacio-tiempo distorsionado alcanzando para atrapar los restos de la flota Drecounis. Amir solo pudo mirar en horror entumecido mientras la singularidad desgarraba sus naves, los restos retorcidos estirándose y deformándose mientras desaparecían en el insaciable moho del agujero negro. Las orgullosas naves de guerra Drecounis se aplastaban como papel de aluminio, sus cascos comprimiéndose en enredos irreconocibles de metal antes de desaparecer para siempre. La Firestorm se sacudió violentamente mientras el borde del vórtice arañaba sus escudos fallidos, las alarmas gritaban mientras la integridad estructural de la nave llegaba a niveles críticos, el casco gimiendo como una bestia herida. «Colapso de escudos», informó Zaron, aferrándose a su consola. «Brecha de casco inminente». Pero Amir apenas lo escuchó, su mirada fija en la singularidad rugiente que consumía su flota, la horrible realización estrellándose sobre él como una ola frígida. Los humanos podrían haber desatado esta arma en cualquier momento. Toda la batalla, la exquisita danza de destrucción de la Hércules, había sido simplemente una demostración, un mensaje. La sangre del Señor de la Guerra se heló mientras la cara de Sabel llenaba la pantalla de visualización una vez más, los ojos humanos duros como diamantes. «Señor de la Guerra Amir», dijo Sabel, su voz como una campana que suena. «Considere esto una muestra de lo que espera a la hegemonía Drecounis si no cesan de inmediato todas las hostilidades y se retiran de sus territorios conquistados». La mirada del humano parecía perforar el alma de Amir. La humanidad ya no se quedará de brazos cruzados mientras su especie aterroriza la galaxia. Esta es su única advertencia. La Hércules es solo la vanguardia de una flota de naves, cada una lista para desatar la ira de la Tierra sobre los Drecounis. La transmisión se cortó abruptamente,
dejando a Amir mirando el vacío abierto donde había estado su armada. Se hundió en su silla, un sudor frío perlándole las escamas. Había estado tan seguro de la superioridad de la hegemonía, tan confiado en que la máquina de guerra Draconis aplastaría a la humanidad como lo había hecho con tantos otros. Pero los humanos lo habían engañado, atrayéndolo solo para revelar la verdadera profundidad de su poder. Ahora, su arrogancia se pagaría con sangre Draconis. El puente de la Firestorm yacía en ruinas, las consolas chispeando y los escombros esparcidos por la cubierta. Amir se sentó rígidamente en su silla de mando, mirando la pantalla donde había estado la cara del capitán humano momentos antes. La mente del señor de la guerra giraba, luchando por procesar la magnitud de su derrota. A su alrededor, los pocos miembros de la tripulación que quedaban trabajaban frenéticamente para evitar que el acorazado se desgarrara por completo. Los informes de daños inundaban el puente, cada uno más grave que el anterior. Los sistemas de soporte vital fallaban, la contención del reactor estaba en estado crítico, y múltiples cubiertas sufrían brechas en el casco. La otrora poderosa Firestorm ahora era una bestia moribunda, destripada por las armas de la Hércules. Zaron cojeó hasta el lado de Amir, su uniforme chamuscado y rasgado. «Señor de la guerra, debemos rendirnos», urgió, su voz ronca. «No podemos ganar esta pelea». Las garras de Amir se hundieron en los reposabrazos, sus ojos todavía fijos en la pantalla, donde cada instinto le gritaba que siguiera luchando, que muriera en un estallido de desafío. Pero la dura y fría verdad se asentó en su estómago como un peso plomizo. La Hércules había aplastado su flota con una facilidad aterradora, y el último mensaje de la nave humana había dejado en claro que esto era solo el comienzo de lo que la Tierra podía desatar. Con un rugido de rabia y desesperación, Amir golpeó su cabeza contra el panel de control. «Aquí Warlord Amir de la hegemonía Draconis», gruñó, cada palabra amarga como bilis. «Nos rendimos. Todas las fuerzas Draconis, deténganse inmediatamente. Cesen todas las hostilidades contra la Tierra y sus aliados». Mientras el mensaje se transmitía en todas las frecuencias, Amir podía imaginar la conmoción y la incredulidad que se propagaban a través de las filas de la hegemonía. Durante generaciones, los Draconis se habían enorgullecido de su destreza militar, de su capacidad para aplastar cualquier enemigo mediante la pura fuerza. Ser tan completamente humillados por una sola nave humana era un golpe al mismo núcleo de su identidad. Amir sabía que enfrentaría consecuencias severas por este fracaso, la hegemonía no toleraba la derrota, y el señor de la guerra tendría suerte si escapaba con vida. Pero, ¿qué otra opción tenía? La Firestorm cojeaba de regreso al espacio draconiano, transmitiendo la orden de parada a todas las fuerzas de la hegemonía. Amir se hundió en su silla, su furia dando paso a una desesperación entumecida. ¿Cómo había llegado a esto? Los Draconis siempre habían asumido que la humanidad era solo otra raza primitiva para ser conquistada y subyugada, como tantas otras antes. Nunca imaginaron que los humanos pudieran estar ocultando capacidades militares tan devastadoras, esperando el momento adecuado para atacar. Era un error que había costado a la hegemonía caro. En una sola batalla, el equilibrio de poder en la galaxia había cambiado irrevocablemente. Los Draconis, una vez los indiscutidos amos de las estrellas, habían sido humillados por una especie que habían despreciado como débil e inferior. Las garras de Amir rasgaron surcos en el metal de sus reposabrazos mientras contemplaba el futuro. La hegemonía tendría que adaptarse si esperaba sobrevivir en esta nueva realidad. Ya no podrían confiar en la fuerza bruta para imponer su voluntad en la galaxia, tendrían que encontrar una manera de coexistir con las otras razas, de negociar y comprometerse en lugar de conquistar y subyugar. Era una píldora amarga de tragar para una raza guerrera orgullosa como los Draconis, pero la alternativa era la extinción. La Hércules había demostrado que la humanidad ya no toleraría la agresión de la hegemonía, y Amir sabía que la Tierra poseía el poder para cumplir sus amenazas. Mientras la Firestorm cruzaba hacia el territorio draconiano, los pensamientos de Amir se volvieron hacia la ardua tarea que tenía por delante. Tendría que enfrentar la furia del liderazgo de la HIM, explicar cómo había llevado a su poderosa armada a la ruina, pero más que eso, tendría que convencerlos de que era necesario un cambio fundamental si los Draconis esperaban tener algún futuro.
No sería fácil, la cultura militarista de la hegemonía estaba profundamente arraigada, y muchos se resistirían a la idea de abrazar la diplomacia sobre la fuerza. Pero Amir sabía que la alternativa era demasiado horrible para contemplar. La Hércules les había dado un vistazo al abismo, y el señor de la guerra estaba decidido a hacer todo lo necesario para alejar a su gente del borde. La voz de Zaron interrumpió las sombrías reflexiones de Amir. Señor de la guerra, estamos recibiendo una transmisión del mundo natal. El Alto Consejo está exigiendo una explicación por nuestra rendición. Amir se enderezó en su silla, endureciendo su expresión en una máscara de determinación. Pásalos, gruñó. Es hora de que comprendan la nueva realidad a la que nos enfrentamos. Cuando la pantalla se iluminó, mostrando las caras enfurecidas de la lideranza Dracounis, Amir se armó de valor para la confrontación que se avecinaba. Sería una batalla tan difícil como cualquier otra que había librado, pero una que sabía que debía ganar por el futuro de su especie. La noticia de la rendición de la hegemonía Dracounis se propagó como un incendio por la galaxia, transmitida en todas las frecuencias y destacada en cada pantalla holográfica en los bulliciosos mercados de Kira Prime. Los compradores se detuvieron en medio de sus transacciones mientras el anuncio sonaba desde pantallas públicas, y estallaron aplausos, apéndices tentaculares agitándose en celebración. Los Kiens, que habían sufrido durante mucho tiempo bajo el yugo de hierro de la hegemonía, sus recursos saqueados y su gente esclavizada, ahora celebraban su liberación. Escenas similares se desarrollaron en innumerables mundos diferentes. Los Valari, una orgullosa raza aviar, cantaban canciones de libertad en sus torres de cristal. La mente colectiva Goran, aliviada, pulsaba con energía renovada en sus naves colmena. Sin embargo, no todos recibieron la noticia con alegría. En las calles sombreadas de la estación Nexus, un grupo de expatriados Drown se apiñaba alrededor de una pantalla holográfica parpadeante, sus caras escamosas grabadas con preocupación. ¿Qué sucede ahora? Siseó uno de ellos, su cola agitándose ansiosamente. La hegemonía mantenía el orden en el borde exterior. Sin su flota, los piratas y señores de la guerra correrán desenfrenados. Su compañero asintió sombríamente. ¿Y qué hay de los humanos? Poseen armas que podrían subyugarnos a todos. ¿Quién evitará que se conviertan en los nuevos tiranos? Preocupaciones similares resonaron en los pasillos del poder a través de la galaxia. En las cámaras resplandecientes del Consejo Galáctico, representantes de cientos de mundos se reunieron para una sesión de emergencia, sus rostros tensos con aprensión. Los humanos han alterado el equilibrio de poder, declaró el delegado Baltari, sus plumas erizadas con agitación. Su armamento avanzado representa una clara amenaza para la estabilidad galáctica. Debemos imponer sanciones, limitar sus capacidades militares antes de que sea demasiado tarde. El representante Goran pulsó en desacuerdo. ¿Sanciones contra la raza que nos acaba de liberar de la opresión Dracounis? Los humanos son héroes, no villanos. Deberíamos estar forjando lazos más estrechos, no alejándolos. Mientras el debate se intensificaba, una imagen holográfica parpadeó a la vida en el centro de la cámara. Los delegados reunidos se callaron al reconocer la cara demacrada del capitán Sabel. Estimados miembros del Consejo, comenzó Sabel, su voz cargada de agotamiento, no me presento ante ustedes como un conquistador, sino como un humilde servidor de la paz. Hizo una pausa, sus ojos atormentados. La victoria que logramos contra los Dracounis tuvo un gran costo. Durante la batalla, el núcleo reactor experimental de la Hércules sufrió daños, exponiendo a mi tripulación a niveles letales de radiación. Incluso ahora, mientras hablo con ustedes, están sucumbiendo lentamente a los efectos. Un murmullo de conmoción se propagó por la cámara. Sabel continuó, su voz quebrándose con la emoción. Mis valientes hombres y mujeres sacrificaron sus vidas para proteger la galaxia de la agresión Dracounis. Creían en un futuro donde todas las razas podrían vivir en armonía, libres de la amenaza de la tiranía. Fijó a los delegados con una mirada suplicante. Les pido ahora que honren su sacrificio. No desperdiciemos esta oportunidad para una paz duradera. Trabajemos juntos como aliados y amigos para construir una galaxia donde nadie tenga que vivir en el miedo. A medida que la imagen de Sabel se desvanecía, un silencio sombrío descendió sobre la cámara,
el peso de sus palabras flotando en el aire, un recordatorio del terrible precio de la libertad. A años luz de distancia, en las profundidades frías de una nave prisión Draconis, el señor de la guerra Amir estaba esposado en una celda austera. Apenas registró el sonido de la puerta al abrirse, su postura orgullosa ahora caída en derrota. Un par de guardias lo alzaron de pie, sus garras hundiéndose en sus escamas. En pie, traidor, siseó uno de ellos. Es hora de tu juicio. Amir tambaleó mientras lo arrastraban por los pasillos de la nave, su mente entumecida por la desesperación. Había fallado a su pueblo, fallado a la hegemonía, y ahora pagaría el precio. El juicio fue un borrón de acusaciones y condenas. La lideresa Draconis, desesperada por salvar la cara, puso toda la culpa de su derrota en los pies de Amir. No ofreció defensa, ninguna excusa. En su corazón, sabía que merecía mucho peor que la cadena perpetua de trabajos forzados a la que fue condenado. A medida que el transporte de la prisión lo llevaba a la remota colonia penal donde pasaría el resto de sus días, Amir miraba hacia las estrellas, sus pensamientos volviéndose hacia los humanos que lo habían derrotado tan completamente. La memoria de la Hércules, esa lanza de plata de retribución, atormentaba cada momento despierto. ¿Se recuperarían alguna vez los Draconis de esta humillación? ¿Podrían encontrar un lugar en este nuevo orden galáctico, o estaban condenados a desvanecerse en la oscuridad, una vez poderosa raza derribada por su propia arrogancia? Amir no tenía respuestas, solo las amargas cenizas de la derrota mientras el transporte descendía hacia la superficie árida de la colonia penal. Se preparó para los duros años por delante, no era menos de lo que merecía, supuso, no menos que el precio de su fracaso. La galaxia, mientras tanto, giraba, cambiada para siempre por las acciones de unos pocos valientes humanos. Los sacrificios del capitán Bell y su tripulación habían comprado una oportunidad para la paz, pero dependía del resto de la galaxia aprovecharla. El futuro siempre había sido incierto, y ahora, en los salones resonantes del Capitolio de la Tierra, el debate continuaba. El almirante Ivanova golpeó su puño en el podio, su voz elevándose por encima del clamor. La Hércules demostró que no podemos permitirnos ser complacientes. La galaxia es un lugar hostil, y debemos estar preparados para enfrentar cualquier amenaza. Al otro lado de la cámara, el senador Taunton sacudió la cabeza, sus rasgos envejecidos grabados con preocupación. ¿Y qué propones, almirante? ¿Invertir todos nuestros recursos en construir más naves, más armas? Apenas sobrevivimos a la última guerra, otra carrera armamentística podría ser nuestra perdición. El argumento iba y venía, cada lado presentando su caso con fervor. Al final, se llegó a un compromiso, las fuerzas militares recibirían fondos adicionales, pero con una supervisión estricta y un enfoque en tecnologías defensivas. Era una decisión que se pondría a prueba más pronto de lo que cualquiera esperaba. Los primeros informes fueron desestimados como incidentes aislados, una colonia que se oscurecía, una nave comercial que no llegaba a su destino. Pero a medida que más y más mundos se quedaban en silencio, comenzó a emerger un patrón. Algo acechaba en los bordes del espacio humano, una amenaza desconocida que pronto se revelaría en toda su terrorífica magnitud. La verdad llegó en forma de una nave exploradora maltrecha, su casco marcado con extraños grabados angulares. Su tripulación, pálida y temblorosa, habló de una pesadilla hecha carne, una raza de seres que parecían fusionarse con el mismísimo tejido del espacio, sus naves apareciendo de la nada para desatar la destrucción sobre sus víctimas. Se hacían llamar los espectros del vacío, y su tecnología era diferente a todo lo que la humanidad había encontrado hasta entonces. Incluso los escáneres más avanzados no podían rastrear sus naves, y sus armas atravesaban los escudos como si fueran papel. Las naves clase Hércules, una vez el orgullo de la flota terrestre, se encontraban superados. Sus tripulaciones luchaban valientemente, pero por cada nave espectro que destruían, parecían surgir dos más. Lentamente, inexorablemente, el avance alienígena se acercaba al corazón del territorio humano. Ante esta amenaza existencial, los líderes de la Tierra hicieron una apuesta desesperada. Se acercaron a los restos de la hegemonía Draconis, su antiguo enemigo, proponiendo una alianza contra el enemigo común. La respuesta fue una sorpresa para todos. Amir,
el orgulloso señor de la guerra Drecounis, salió de su exilio para tomar el mando de las fuerzas de su gente. El tiempo y las dificultades habían dejado su huella en él, sus escamas opacas y sus ojos atormentados, pero el fuego de su determinación aún ardía con intensidad. Lucharemos, le dijo al embajador humano, su voz ronca por la edad y el amargor, no por ustedes, sino por nuestra propia supervivencia. Los espectros del vacío nos amenazan a todos. Así, se forjó una alianza frágil. Naves humanas y Drecounis lucharon lado a lado, sus tripulaciones aprendiendo a trabajar juntas frente a la aniquilación. Se enfrentaron a los espectros del vacío en una serie de batallas desesperadas, cada una más costosa que la última. El punto de inflexión llegó en los cielos de un mundo sin nombre, donde la mayoría de la flota aliada enfrentó a la armada de los espectros en un enfrentamiento final y titánico. La USS Hércules, marcada por las batallas, pero aún desafiante, lideró la carga, sus armas ardiendo mientras se abría paso a través de las líneas enemigas. Por un momento, pareció que la victoria estaba al alcance. Pero los espectros tenían una última terrible sorpresa en reserva. Desde las profundidades de su formación emergió una nave monstruosa, un buque nodriza tan vasto que parecía oscurecer las estrellas. La USS Hércules no dudó, con un estallido de sus motores, se lanzó hacia el coloso, sus armas disparando en un flujo continuo. Toda la energía a las armas, ordenó la capitana Nakamura, su rostro severo. Tenemos que derribar esa cosa. A pesar del desgaste, la Hércules avanzó, su casco gimiendo bajo la tensión. El buque nodriza se erigió ante ella, una implacable pared de metal alienígena. La nave humana se sumergió en un torbellino de energías mortales, sus escudos brillando y fallando bajo el asalto. Con un último salvo desesperado, la Hércules liberó todo lo que tenía. Un rayo de luz pura y cegadora brotó de sus baterías delanteras, atravesando el corazón de la nave espectro. Por un momento, el buque nodriza pareció estremecerse, su estructura retorciéndose de maneras que desafiaban la física, y luego, con un grito silencioso que desgarró las mentes de todos los seres vivos a años luz a la redonda, se desintegró. Fragmentos de geometría imposible se dispersaron en el vacío, el arma más grande de los espectros reducida a escombros brillantes. Pero la victoria había llegado a un precio terrible. La Hércules, su casco roto y sus sistemas fallando, flotaba en el silencio del espacio. Sus tripulantes, aquellos que habían sobrevivido al asalto final, yacían inertes en sus estaciones, sus vidas gastadas en defensa de su especie. En el rescaldo de la batalla, mientras la flota aliada cojeaba de regreso al espacio amigo, comenzó a sentarse el verdadero costo de la guerra. Innumerables vidas se habían perdido, mundos habían quedado devastados y sin vida, y sin embargo, en medio del dolor y la pena, también había un atisbo de esperanza. En el crisol del conflicto, la humanidad y los Drecounis habían encontrado un terreno común, habían luchado y sangrado juntos, y en el proceso, habían forjado un vínculo que no se rompería fácilmente. Mientras la galaxia comenzaba a reconstruirse, las cicatrices de la guerra se curaban lentamente, y las dos razas se erguían lado a lado. Habían sido enemigos alguna vez, pero ahora eran algo más, eran aliados, socios en un universo que había demostrado ser mucho más peligroso y maravilloso de lo que cualquiera había imaginado. Aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara, los sacrificios de la Hércules y su tripulación, y todos aquellos que habían dado sus vidas en la guerra contra los espectros del vacío, no serían olvidados. Su memoria viviría, un testimonio del espíritu indomable de la vida frente a la adversidad más oscura. La historia de la galaxia había entrado en un nuevo capítulo, uno escrito en la sangre y las lágrimas de los héroes. Y mientras la humanidad y los Drecounis miraban hacia las estrellas, lo hacían con un renovado sentido de propósito. Cualquiera que fueran los desafíos que se presentaran, los enfrentarían juntos, unidos por los lazos de la lucha compartida y el triunfo. La galaxia se curaba lentamente en los años posteriores a la guerra de los espectros del vacío, cosida por la nueva cooperación entre la humanidad y los Drecounis. Colonias conjuntas surgían en mundos devastados por la guerra, las dos razas combinando sus recursos y conocimientos para reconstruir lo que se había perdido. Ingenieros humanos trabajaban codo a codo con técnicos Drecounis, reparando infraestructuras destrozadas y erigiendo nuevas ciudades desde los escombros.
En la colonia de New Haven, niños Dracounis y humanos jugaban juntos en las calles, su risa resonando por barrios donde alguna vez solo se había oído el sonido de los disparos. En los mercados, comerciantes Dracounis regateaban de buen grado con clientes humanos, intercambiando especias exóticas y tecnología brillante. Pero, incluso mientras las heridas de la guerra cicatrizaban, las cicatrices permanecían. En los rincones sombríos de las tabernas Dracounis, viejos soldados murmuraban oscuramente en sus bebidas, sus ojos brillando con resentimiento. Hablaban de la humillación de la rendición, del oprobio de inclinarse ante las demandas humanas. Algunos incluso susurraban sobre un día en que los Dracounis se levantarían de nuevo, cuando reclamarían su lugar legítimo como los amos de la galaxia. Sentimientos similares fermentaban en ciertos sectores de la sociedad humana. Alentados por su victoria sobre los espectros, facciones intransigentes dentro del ejército y el gobierno abogaban por una postura más agresiva hacia las otras razas de la galaxia. Veían la alianza con los Dracounis como una necesidad temporal, un medio para un fin, hasta que la humanidad fuera lo suficientemente fuerte para sostenerse por sí sola. Las tensiones hervían bajo la superficie, amenazando con estallar en cualquier momento. Y luego llegó el descubrimiento que lo cambió todo. Fue un equipo de arqueólogos humanos y Dracounis quienes hicieron el hallazgo, en las profundidades de las ruinas de una civilización extinta hace mucho tiempo en un planeta remoto. Mientras escarbaban a través de los restos desmoronados de una antigua ciudad, tropezaron con una cámara oculta, sus paredes cubiertas de extraños escritos alienígenas. Descifrar el lenguaje llevó meses, pero cuando finalmente desbloquearon los secretos de la cámara, apenas podían creer lo que encontraron. La cámara contenía registros detallados de los últimos días de la civilización, de una guerra desesperada contra un enemigo que, revelaron los registros, no era otra raza alienígena, sino los descendientes de una nave colonial humana que se había perdido siglos atrás, deformada y retorcida por su aislamiento en las profundidades del espacio. Los espectros del vacío, revelaron los registros, no eran extraterrestres en absoluto, eran humanos, alterados más allá del reconocimiento por las condiciones extremas en las que habían evolucionado. La noticia del descubrimiento se esparció como un incendio forestal, encendiendo una tormenta de controversia y recriminación. Las otras razas de la galaxia, ya cautelosas ante el creciente poder de la humanidad, ahora las miraban con sospecha y miedo abiertos. Si los humanos habían creado inadvertidamente a los espectros del vacío, ¿qué otros horrores podrían desatar sobre la galaxia? Incluso los Dracounis, los aliados más cercanos de la humanidad, comenzaron a distanciarse. Los resentimientos antiguos resurgieron mientras los halcones Dracounis aprovechaban el creciente sentimiento antihumano para impulsar sus propias agendas. Amir, ahora un estadista anciano, se encontró cada vez más aislado mientras luchaba por mantener la frágil paz. En reunión tras reunión con líderes humanos y Dracounis, suplicaba por calma y cooperación, advirtiendo sobre las consecuencias de permitir que viejos odios los desgarraran. Pero incluso las considerables habilidades diplomáticas de Amir no pudieron evitar el estallido de violencia. En la colonia humana de Meridian, un grupo de extremistas Dracounis lanzó un ataque sorpresa, asesinando a cientos de civiles antes de ser repelidos por las defensas de la colonia. El ataque envió ondas de choque a través de la galaxia, y la respuesta de la humanidad fue rápida y furiosa. Las naves de guerra que una vez habían luchado lado a lado ahora se enfrentaban entre sí a lo largo de líneas de batalla, mientras las dos razas se deslizaban inexorablemente hacia un conflicto que amenazaba con envolver a toda la galaxia. En el puente de su nave insignia, el almirante Hackett, el comandante supremo de las fuerzas militares humanas, miraba sombríamente la pantalla táctica. La flota Dracounis era formidable, sus naves desbordantes de armamento avanzado. Si llegaba a un enfrentamiento total, las pérdidas en ambos lados serían catastróficas. No podemos permitir que llegue a esto, murmuró Hackett, su voz cargada de responsabilidad. Tiene que haber otra manera. Pero mientras los tambores de la guerra resonaban cada vez más fuerte, parecía que el único camino que quedaba era el de la destrucción mutua asegurada. La paz por la que tantos habían sacrificado ahora se tambaleaba al borde del colapso, amenazando con desplomarse en un conflicto que dejaría la galaxia en ruinas. Fue en esta hora más oscura cuando Amir hizo su jugada.
En una reunión secreta con un pequeño grupo de líderes humanos y Dracounis, propuso una solución radical: si las dos razas no podían coexistir, tal vez era hora de que se separaran. El plan era simple, pero audaz. La humanidad y los Dracounis dividirían la galaxia entre ellos, cada uno retirándose a su propia esfera de influencia para reconstruir y reflexionar sobre los errores del pasado. Era un trago amargo, una admisión de fracaso después de tantos años trabajando hacia la unidad, pero como la alternativa era demasiado horrorosa para contemplar, los líderes finalmente accedieron. En una ceremonia solemne, se firmó el Tratado de Separación, marcando el fin de una era y el comienzo de un futuro nuevo e incierto. A medida que las flotas humanas y Dracounis se retiraban a sus respectivos rincones de la galaxia, un estado de ánimo sombrío se asentaba sobre las estrellas. En los mundos que una vez habían zumbado con la energía de la cooperación y reconstrucción, ahora caía un silencio incómodo. En los grandes salones del poder en la Tierra y en Draken Prime, líderes que alguna vez hablaron de un futuro brillante ahora lidiaban con las duras realidades de una galaxia dividida. El sueño de la unidad, al parecer, había sido nada más que una ilusión fugaz. Y, sin embargo, incluso en este tiempo de separación e incertidumbre, había quienes aún se aferraban a la esperanza. En las colonias conjuntas que se habían establecido durante la breve era de paz, humanos y Dracounis que habían formado lazos de amistad y familia se negaban a dejar que los viejos odios los desgarraran. Eran la encarnación viviente de la idea que alguna vez pareció tan prometedora, que dos razas, no importa cuán diferentes, podían encontrar un terreno común y construir un futuro mejor juntos. Mientras la galaxia observaba y esperaba, estos pequeños bolsillos de unidad servirían como un recordatorio de lo que había sido y lo que aún podría ser, si solo las razas de las estrellas podían encontrar la sabiduría y el coraje para superar sus diferencias. La legacía de la Hércules y las valientes almas que habían sacrificado todo para defender la galaxia de los espectros del vacío ocupaba un lugar prominente en la memoria colectiva. Su historia se erigía como un testimonio de las alturas que se podían alcanzar cuando las diferencias se dejaban de lado frente a una amenaza común, pero también servía como una advertencia, un recordatorio de que incluso las victorias más grandes podrían sembrar las semillas de futuros conflictos si no se abordaban las tensiones y desconfianzas subyacentes. Mientras la humanidad y los Dracounis emprendían sus viajes separados, cada uno enfrentando los desafíos de una nueva realidad, una cosa quedaba clara: el camino hacia una paz verdadera y duradera sería arduo, lleno de retrocesos y desafíos. Pero quizás, al final, era un viaje que solo podía emprenderse paso a paso, con paciencia, comprensión y una voluntad de aprender de los errores del pasado. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.